Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podéis hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera. 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga a Cristo, un grito de victoria de Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta Betísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descárgala ya. Buenos días, bendiciones para todos los queridos oyentes, aquellos que están allí pegadito al receptor, escuchando y esperando la bendición de Dios. En el nombre poderoso de Jesús les habla la pastora Celia. Bueno, aquí estamos para hacer los anuncios de aquí de la iglesia Jesús mi Salvador aquí en el Cerro. Y bueno, tenemos la fiesta del aniversario de la iglesia, 14 años de vida, este anexo de Jesús y mi Salvador aquí en el Cerro, ubicado en Cuba 3960, esquina China. Cuba 3960, esquina China. Así que están invitados
para el día sábado 18 de junio. Aquí a las 3 de la tarde comenzamos las oraciones, adoraciones, alabanza. Tendremos también allí algún número con las niñas de la escuelita dominical, así que bueno, los invito, están todos invitados, 14 años de vida, este anexo aquí en el cerro, así que invitados todos están, bendiciones de Dios está llegando aquí en este lugar, así que bendiciones, bendiciones para todos, invitados están. La gloria del Señor está en este lugar. Bendiciones, bendiciones. Invitados están. Gracias, Señor. Bendice, Padre amado, a su pueblo. Padre amado, Señor, dales ánimo, dale fuerza, para que ellos puedan estar, Señor, allí recibiendo la bendición, Señor, aquí en este lugar. Estaremos junto a tu siervo, el apóstol José Luis, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Oh, mi Dios querido Señor, 14 años de vida, Señor, 14 años de bendición, Padre, en este lugar. Oh, mi Padre amado, Dios de la gloria, tú eres grande y poderoso, eres bueno, Padre, porque siempre has estado, has sanado, has liberado, has levantado, Padre amado, al caído. Ah, mi Padre, por eso te damos gracias, Padre Santo, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en este lugar. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, y gracias, Señor. Amén y amén. Resulta que el día miércoles estábamos en una administración, estábamos compartiendo un tiempo de oración y surgió una persona que expresó esto, diciendo: yo creo que Dios no es justo. ¿Vio? Esa fue la expresión que esa persona dijo. Y puso en su pensamiento o en su expresión, agarró y trajo ejemplos bíblicos. Claro, cuando nosotros vemos hombres de Dios, por ejemplo, Job, que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre sin tachas, verdadero, y que pasó lo que pasó en su vida, el primer pensamiento, es decir, no tendría que haber vivido esa circunstancia. Y ese es el pensamiento natural, ¿verdad? Ahora, claro, al conocer la palabra, al conocer la historia, nos damos cuenta de que ese hombre, que tenía muy, pero muy buenas características delante de Dios y delante de los hombres, por supuesto, había aspectos que tenían que ser trabajados. Y el problema, ¿cuál era? Era que él los desconocía. Usted sabe que en tu vida y en mi vida hay muchos aspectos, no digo uno, hay muchos todavía, muchos aspectos que tienen que ser trabajados por Dios, que tienen que ser pulidos por el Señor. Y para que puedan ser pulidos, ¿verdad? Verdaderamente en algún momento de nuestra vida cotidiana, en la vida que usted lleva a nivel laboral. Hoy el apóstol Miguel Ángel dio un testimonio y estuvo predicando a causa de lo que él estuvo viviendo días pasados, una injusticia, que fue una agresión tremenda contra su cuerpo físico. Le rompieron una botella en la cabeza, le pegaron piña y no había hecho nada, quería hacer el bien. Y resulta, él hablaba justamente de que antes de que suceda eso, a él ya el Espíritu lo había preparado. Entonces, ¿cuál es la diferencia en cuando alguien es ya procesado a cuando alguien no es procesado? Cuando alguien es procesado, las circunstancias que sobrevienen sobre nuestras vidas no nos sorprenden, no te altera, no te modifica
tu estándar o tu nivel de vida y relación con el Señor. Hay gente que cuando le sobreviene algo sobre su vida o no quiere congregar más o se siente que ¿por qué Dios? Y está enojado con Dios mismo, ¿verdad? Es decir, hay gente que por allí en su interior vive preguntando y cuestionando por qué tal o cual cosa. Y esto es lo que el otro día justamente me llevaba a poder analizar un poco la expresión de esa persona. Tanto es así que, como seguía teniendo más argumentos y más circunstancias como para poder hablarlos, en un momento determinado le dije, por favor, mi hermano, cierra tu boca, le dije. No hables, porque estás errando, estás pecando, estás hablando sin conocimiento. Y usted sabe que todo lo que usted exprese, todo lo que usted hable, en algún momento, o en el momento preciso, no en algún momento, en el momento preciso, nosotros tendremos que dar razones y justificar o pasar por el juicio. Y ahí no hay vuelta atrás, ¿quién está entendiendo? ¿Quién sabe eso? Que por tus palabras, a ver, buenas, malas, verdaderas, mentirosas, engañosas, semi-engañosas, verdaderas, lo que sea, ¿verdad? Tendremos que pasar palabras al pasar. Como vos decís, no, pero lo dije porque si no más. No, ya lo dijiste, quedó marcado eso, quedó establecido eso. Entonces, en el amor se le dije al hermano, no hables más. Y no, pero yo no peco contra Dios, no, seguía todavía más duro, ¿verdad? Y bueno, sí, claro, hablo que debe ser por desconocimiento. Pero más allá de eso, ahí salió algo en mi mente, porque el ejemplo que había traído era el ejemplo de Job. Y hay una palabra que la Biblia utiliza muchas veces. Hoy el apóstol la nombró y yo la mencioné sobre el final. La palabra que la Biblia habla muchas veces, creo que en el orden de casi 100 veces en el total de la Biblia, es la palabra necesario. ¿Escuchó? La palabra necesario. Y recurrí a ver el diccionario. Cada vez que veo en la Biblia la palabra necesario, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar? O por lo menos, ¿qué significa ese necesario? ¿Necesario por lo positivo o necesario por lo negativo? O por hacer o por no hacerlo, ¿verdad? Pero es necesario. Y mire lo que dice acá. La definición de necesario es esta, dice, que debe ocurrir. Digo mío, que debe ocurrir. Lo de Job debía ocurrir. O que debe hacerse, o que debe existir. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿para qué fue creado Satanás? ¿Se habrá equivocado Dios en crearlo? ¿Se habrá equivocado Dios? No. Dice que debe ocurrir, hacerse, existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o algo. O sea, lo que ocurre, lo que existe, lo que nos sucede, lo que va a ser cuando algo es necesario, que esto, que soy yo o lo que tú eres, funcione correctamente. ¡Wow! ¿Escuchó? Es necesario que te acontezcan ciertas cosas para que funciones correctamente. Ese espíritu que a veces vos te das cuenta que está dentro tuyo, que es incorrecto, ese espíritu de las broncas que se manifestaron ante una circunstancia, ese espíritu de celos que se manifiestan dentro de tu corazón por lo que sea, es algo que tiene que acontecer para que vos reacciones y que empieces a tener que tener en cuenta de que eso tiene que ocurrir, tiene que funcionar correctamente. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Después empecé a buscar algunas sinónimos
Y sinónimo de necesario. Imprescindible, di conmigo, imprescindible. No se puede prescindir de eso, tiene que estar. Indispensable. Vio que cuando vos tenés que hacer algo, una comida, vos decís, si le falta la comida a esto, la comida esa no es no es la misma. Es indispensable. Andá a hacer una feijoada sin feijóo. Hacela. No es una feijoada, es algo parecido. Amén. Es obligatorio. Esta palabra muchas veces no, pero ¿cómo? No, es obligatorio, es impositivo, es forzoso. Mire lo que dice acá. Sinónimo de necesario es forzoso. Vos no tenés que andar pidiendo de que Dios te pida permiso para hacer lo que Él tiene que hacer para poderte hacer mejor. Vos no tenés que darle autorización, eso va a venir porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan sobre tu vida y es necesario que acontezca. ¿Cuánto es gloria a Dios? Entonces es forzoso, Dios es Señor. ¿Cuánto tienen a Dios como Señor acá? Levanta la manito. Si Dios es Señor de tu vida, Él se va a ser Señor también de las cosas que tendrá que poner en tus caminos para que usted pueda aprender y caminar en su voluntad. Hoy el apóstol decía que en una oportunidad, él estando preso en aquellos tiempos donde estaba en la cárcel de Olmos, se habían repartido las oraciones, igual que hicimos recién, ¿verdad? Y en esas oraciones que se habían repartido, quien era su autoridad espiritual, que era un pastor que estaba preso también, pero no dejaba de ser pastor y estaba preso, le había asignado a él tener que orar por las autoridades carcelarias. Miguel, todos los días vos tenés que orar por las autoridades carcelarias. Y vos imaginate, alguien que no había sido tratado en su corazón, que veía que las autoridades carcelarias a veces lo agarraban a palo, le golpeaban, le hacían injusticias, como era creyente, peor todavía. Y él tenía que orar por ellos. Él tenía que orar por esa gente. Hasta que un día el pastor le dijo, Miguel, porque claro, él no es que no oraba. Él decía, Señor, bendice a las autoridades. Esa es toda su oración. Y entonces, es como cuando cumplí, pero cumplí como se te antoja a vos. Es cuando haces, pero como haces como a ti te gusta. Y entonces dice que vino la autoridad espiritual, el pastor, que era convicto también y era preso, le dice, Miguel, ¿por qué no estás orando por la autoridad? No, si yo oro. Miguel, ¿por qué no estás orando? ¿No estás orando? No tengo ganas, no me gusta. No deseo orar. Si a alguno le pasa algo aquí con respecto a eso, que alguno que te dañó, alguno que te perjudica, alguno que es tu aguijón, alguno que es tu piedra en el zapato y que te cuesta, tenés que modificar, tenés que corregir. Amén, iglesia. Por eso me causó mucho la expresión que Dios permitió, la experiencia de oír esas cosas de parte del hermano, pero al día siguiente, cuando yo venía en el vehículo, me atrajo Dios a memoria esta palabra, necesario. Era forzoso, era obligatorio, era ineludible, era inevitable, es imperioso. Digo conmigo, imperioso. Eso significa necesario, es imperioso. ¿Cuántas veces vos dijiste, y tiene que ser así sí o sí, porque si no, no resulta? Imperioso, necesario. Inapelable, inexcusable. ¿Qué significa inexcusable? A ver quién me ayuda. Inexcusable. No admite excusas. Ah, no, pero yo porque esto, porque lo otro, porque... No admite excusas. ¿Escuchó? No admite excusas. Y nosotros somos expertos para tener excusas. Mira el que está a tu lado.
¿Cómo andamos con las excusas? Oh, ni hablemos mejor. No, porque el pastor no sabe. A mí no me tenés que decir nada. No, porque fulanito es así, ¿por qué tengo que...? A mí no me digas nada, esto tenés que hacerlo. El otro día una persona, y yo el otro día también meditando en las cosas, que muchas veces los que se acercan a pedirnos un consejo, generalmente en este sentido, aquellos que por ahí tienen un sentir en su corazón y les gustaría hacer tal o cual cosa, que no tiene que ver con las cosas de Dios, estoy hablando con las cosas que le gustan a uno, ¿verdad? Es decir, pero cuando Dios por ahí agarra y te hace sentir que no te está aprobando, por ahí me vienen a preguntar y me dice, pastor, ¿qué le parece si, mire, tengo esta posibilidad, puede ser que le guste o no le guste, como diciendo, necesito tu aprobación? Pero yo quiero decirte, y me puse a analizar eso, que la gran mayoría de la gente, cuando viene a pedir esa aprobación es porque ya tuvo una desaprobación del Espíritu adentro. Entonces lo único que anda buscando es un respaldo natural, y más si es del pastor que te dice dale para adelante, vamos para adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estamos queriendo buscar un aval de mi corazón, de mi sentimiento, de mi pensamiento. ¿Para qué? Para no hacer lo que yo sé que tengo que hacer. ¿Se entiende esto? Entonces, analizando, todo esto sucede con la vida diaria, ¿verdad? El poder analizar el caminar, el poder analizar las cosas de Dios, el poder sacar conjeturas y experiencia, ¿verdad? Usted fíjese que cuando Dios se presentó con Caín, y Caín ya estaba en su corazón ensañado con su hermano, dice que había decaído su semblante. Es decir, no le tuvo que decir nada a Dios porque Dios conoce todas las cosas. Pero Dios, que conoce todas las cosas, le dijo, mira Caín, de lo que tú decidas, te vas a hacer Señor. O sea, tu decisión es inapelable. Yo no te puedo decir, ya te das cuenta que estás mal, ya te das cuenta que estás enojado, ya te das cuenta que estás ensañado, ya te das cuenta que estás mirando mal, ya te das cuenta que estás ofendido porque yo acepté lo de tu hermano y no acepté lo tuyo, así que ya sabes, eso que está en tu corazón ya no sirve. Y yo quiero que entienda la naturaleza que tiene Caín, o que tuvo Caín. La tiene usted y la tengo yo. La misma naturaleza, que a veces si no está trabajada es perjudicial, es dañina. Ay, ¿por qué a él? ¿Por qué al otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero ¿quién te manda a analizar las cosas de Dios? ¿Quién te manda? Si hay cosas que por ahí son necesarias. Yo estoy seguro que a mi hermana en la vida, Dios la marcó con cosas que fueron necesarias o son necesarias por más que a ella no le hayan gustado. Y capaz que lo que mi hermana vivió, nada tiene que ver con lo que vivió ella, pero para ella era necesario. Amén, iglesia. Tenemos que entender esto, es decir, Dios no tiene el mismo molde para trabajar contigo que conmigo. ¿Por qué? Porque hay cosas que son necesarias, son imprescindibles, son imperiosas, que Dios sabe que si no ocurren o no trata a Dios de esa manera con tu vida, corremos el riesgo de escaparnos. Corremos el riesgo de desviarnos, cuando están entendiendo. Entonces, cuando Dios me trae esta palabra necesaria, yo dije, wow, qué tremendo, porque lo que le pasó a Job, analizando lo otro que le conté hace un ratito, era necesario. Era necesario que ocurra. Era necesario que suceda para ser Job más exaltado por Dios. Aleluya. ¿Cuánto quieren ser exaltado por Dios? Ah, Señor, pero que no venga como la de Job. Que no venga como esto, que no venga como lo otro, que hacerlo a mi medida, hacerlo a mi forma, Señor, hacerlo de tal o cual manera. Hay veces que somos tan consejeros de Dios. Hay veces que somos tan habladores para que Dios de esta manera, Dios de lo otro, que aquí, que allá. Yo a veces por ahí cuando tengo algún pensamiento que lo que me gustaría que Dios haga, antes de hablarlo digo, me callo, ya sé, va, Dios está. Sí. Dejemos que Dios sea Dios. Amén.
es inapelable, inexcusable. Y el último sinónimo de necesario que encontré acá, irremediable. ¿Escuchó esa palabra alguna vez? Está hablando de es necesario porque es remedio. Es necesario porque sana. Es necesario porque transforma. ¿Cuántos en gloria a Dios? A una persona que tiene problemas diabéticos, que ve que se la gangrena le empieza a comer, ¿qué hacen los médicos? Cortamos porque es necesario, porque si no va a seguir encangrenando y va a comer todo el cuerpo, amén. Entonces era irremediable, había que hacerlo, era el remedio. Hay cosas que como la gangrena que muchas veces, amén, están en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, en tus hablar, en tus pensamientos, que si no se cortan, empieza a correr, a correr, a correr. Y muchas veces por el propósito y el amor de Dios en tu vida y en mi vida, quien lo tiene que hacer aunque te duela es Dios. Por eso que Dios a veces arrancó cosas que vos amabas. Por eso Dios quitó muchas veces cosas que vos deseabas, que no te iban a llevar al propósito de Dios, que no te iban a llevar al plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no entendemos eso, el que empieza a obrar por amor a ti y a mí es Dios. Y a su nombre. Cuando el apóstol hoy estaba predicando en la mañana, utilizó un versículo en Juan capítulo 12, que Jesús decía, verso 27, dice, ahora mi alma está muy entristecida. Jesús, ¿usted puede entender esto? Que Dios le permitió al propio Jesús estar con su alma muy entristecida. ¿Qué había mejor, más perfecto, más hermoso, más obediente? ¿Qué había mejor sobre la tierra si no era Jesús? Y al propio Jesús, Él llegó a expresar, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debía orar? O Él decía, yo le pediré al Dios, a mi Padre, sálvame de esta hora. Porque justamente para esto que me va a ocurrir, he sido preparado. O he sido enviado. ¿Cuánto es gloria a Dios? Lo que ocurre conviene, dígalo. Lo que ocurre de parte de Dios conviene, dígalo. Lo que ocurre de parte de Dios conviene. Porque a veces nosotros nos preguntamos cuál es nuestro destino, cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere conmigo, de qué manera Dios lo quiere hacer. Pero cuando viene lo que conviene, queremos retroceder. Cuando viene lo que conviene, parece que nuestra fe no alcanza. Cuando viene lo que conviene, parece ser que Dios, como decía este hermano, se equivocó. Y en definitiva, cuando viene lo que conviene verdaderamente, Dios está obrando para bien. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y déjalo a Dios que obre para bien. Déjalo a Dios que obre con beneficio. Déjalo a Dios que obre pensando en lo mejor para ti y para mí, en el nombre de Jesús. Y aquí el propio Padre estaba mirando a su Hijo obediente, perfecto, cordero sin tachas, amén, es ministro sobre la tierra, ministro en los cielos, amén, que en obediencia había sido enviado, y le dice, mi alma está entristecida. Jesús decía eso, pero él dice, le voy a pedir a mi Padre que me salve, si para esto yo fui enviado. Y Padre dice, glorifícame. Y a su nombre. Él sabía que lo que tenía, mira, hay veces que las cosas que has logrado, las has llorado quizás más de las cuentas porque no querías llorarlas. Te vuelvo a expresar esto. Quizás muchas de las cosas que has logrado tuviste que padecer y llorarlas. Pero ¿cómo le diste la gloria a Dios después? Pero ¿cómo le diste gloria a Dios? Gracias, Señor. No querías estar en esa circunstancia, querías evitarla como sea, querías sacártela de tus caminos y de tu vida, pero qué bueno que la pudiste soportar para poder decirle gloria a Dios y a su nombre. Yo quiero que entienda, ahora yo quiero que entienda, usted dirá, pero
¿será que Dios me hizo pasar por esto para que le dé gloria a Él? ¿Y para qué estamos aquí? Porque es decir, lo que aconteció con Jesús, bien clarito lo dice un poquitito más adelante, que dice que no era por causa de Él, era por causa de los que estaban. Yo la semana pasada, cuando hablé de lo que le había pasado al apóstol, ¿sabe qué fue lo que hice? Hice lo que la palabra dice acá sobre el final. Era para ellos. Entonces yo, como era testigo de eso, yo me limité a ser un observador de lo que él estaba viviendo. Él fue el testimonio vivo de lo que él vivió. Pero en aquel momento, el otro día, el domingo pasado, cuando me tocó predicar, o cuando yo tomé como referencia eso, yo lo vi como un observador y le daba gloria a Dios, y lo hice bien clarito y lo marqué bien clarito, diciendo, no lo digo para exaltar al hombre, sino digo para exaltar a Dios por lo que ese hombre había hecho en las circunstancias que le había tocado. Entonces no me vengas a decir de que eso no era necesario que suceda sobre su vida para que yo pueda darle gloria a Dios. ¿Cuánto es gloria a Dios? Dale fuertes palmas al Señor. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Mira, un día me llamaron al mediodía. Yo tenía que venir acá y me informaron, y posiblemente lo haya contado, alguno lo conozca. Mi hermano se había cortado con la moladora la cara, ¿quién recuerda? Estaba trabajando allá en Argentina, en un árbol, la moladora saltó y le cortó desde aquí la nariz y le cortó acá abajo, es decir, le cruzó toda la cara a la moladora y la nariz se la había abierto directamente. Y lo único que hicieron, yo cuando vi que mi sobrina me llamaba, yo dije, Dios, el que no te llama nunca. Era necesario. Y cuando me llamó, lo que me dijo era, papá está sangrando, no sé cómo estamos, lo llevaron al hospital, no tenemos noticias, se agarró con la moladora, se cortó toda la cara, ay. Usted sabe que Dios me impidió emitir ni palabra alguna. El Espíritu de Dios me impidió, lo único que hice, le solté palabras declarando de que las cosas iban a estar bien, nada más, pero no se lo declaré como para consolarlas, se la declaré como para decirle paz. Era necesario que pase eso para que yo pueda expresar eso también, pero después, en el transcurso que yo venía para acá, justamente tenía que venir a hacer un servicio porque alguien me estaba esperando a la 1 de la tarde acá y yo tenía que atenderlo y me había comprometido con ese hermano. Segunda vuelta de Jericó, esfuérzate y sé valiente. 26 de junio, visita del pastor Carlos Canencio de Colombia, 9 horas y 17 horas, esfuérzate y sé valiente. Dice la palabra que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con todos sus varones de guerra. Esfuérzate. 26 de junio, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Segunda vuelta de Jericó, en 8 de octubre, 4186. Te esperamos. Bendiciones. Jericó marcharon confiando en Dios. Las trompetas muy fuertes sonarán, las murallas caerán. Dios bendiga a la amada audiencia. Bueno, aquí estamos, les habla la pastora Celia. Aquí estamos para hacer el anuncio, estamos en los preparativos del aniversario de la iglesia Jesús es mi Salvador, allí en el Cerro, ubicada en Cuba 3960, esquina China. Los días de horario de reunión son los martes, jueves, sábado a las 15 horas.
También estamos en estos preparativos de los 14 años del aniversario de la existencia de la Iglesia Jesús Mi Salvador, el anexo, allí en el cerro. Así que estamos anunciando este sábado 18, tenemos los 14 años de vida de la anexo Jesús Mi Salvador allí en el cerro. Así que estamos invitando a todos que quieran acercarse, los vamos a estar recibiendo. Allí tendremos la visita del apóstol José Luis Carolio y bueno, habrán actividades allí de los hermanos de la iglesia, así que invitaciones para todos, amén. Así que invitamos a que se acerquen a las 15 horas, será la reunión, estamos abriendo las puertas del anexo, así que invitamos a todos, los esperamos, estaremos compartiendo después con todos los hermanos allí una tortita o lo que usted pueda llevar, arreglado a que usted pueda, no importa lo que lleve, sino que vamos a estar compartiendo todo, los unos con los otros, compartiendo una merienda. Así que vamos a estar allí, también va a estar parte del grupo del coro, vamos a estar cantando y bueno, así que invitamos a todos a que se acerquen. Va a ser un día de muchísima bendición. Allí son 14 años, no son 2 días que estamos allí firme en aquel lugar, así que bueno, invitamos a todos. Bendiciones, bendiciones. Bueno, buenos días. El apóstol Juvenal González hoy tiene el placer y la alegría y el gozo de poder compartir con ustedes un tiempo, como siempre, analizando la palabra, pero agradeciendo a Dios también y tratando en alguna forma de tener una experiencia diferente, porque todos los días son diferentes de los unos a los otros. Dice la Escritura que cada día tiene su gloria, o sea, cada día tiene su importancia, el porqué, y más nosotros que pertenecemos a la Iglesia, el cuerpo visible de Cristo sobre esta tierra, que debemos cada día experimentar, dije, porque es así. Es lo que Dios ha instalado en nuestro corazón, que vayamos de gloria en gloria. Dice que la experiencia del creyente es así, de gloria en gloria, como la aurora, que el sol comienza muy tenue a la mañana y después cuando llega ya el mediodía, bueno, da su máximo resplandor, su máxima temperatura. Pero en esta mañana vamos a estar analizando la Escritura, tratando de sacar provecho para nosotros, porque muchas veces estamos pasando algunas situaciones que no las entendemos, que no las comprendemos muy bien, o nos parecería, o estamos pretendientes a que esas cosas no sucedieran en nuestra vida, y a veces no las entendemos por qué o para qué, o si es que debemos pasarlas o no pasarlas. Incluso más, años atrás, cuando la Iglesia tenía, digamos, vamos a poner un par de decenas de años más atrás, cuando pasaba algo un poco fuera de lo normal a un creyente, enseguida el murmullo dentro de la Iglesia: estará en pecado, habrá caído, habrá fallado, vaya a saber qué está haciendo su vida, porque se pensaba, o incluso más capaz que hasta hoy se piensa, que al creyente no le debe suceder nada malo, que todo tiene que ser excelente, todo de pum para arriba, y que no hay derrotas, que no hay enfermedades, que no hay dificultades, que todo tiene que ser bien, porque Dios ha prometido, y nuestro Dios es Dios poderoso, Dios fuerte, Dios grande, Dios que hace milagros y prodigios y señales, y entonces no podemos estar en derrota. Sí, cierto es que no podemos estar en derrota, pero para que haya victoria debe haber una guerra, debe haber una pelea o digamos una disputa por el terreno, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si no vencemos un adversario, no podemos saber si nosotros somos vencedores o somos poderosos, o si el Dios que nos ha llamado y nos ha elegido, porque incluso más la Escritura dice que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Claro, Él pone una carga también, una carga de responsabilidades para que se vaya gestando, transformando nuestra vida, porque nuestra vida es una vida de transformación. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes unos versículos de allí, de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14, que dice lo siguiente. Incluso más el título de este
de este pasaje que vamos a compartir. Dice, los creyentes son sal y son luz. Y dice lo siguiente, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois, o sea, agrega, o sea, primeramente dice, vosotros sois la sal de la tierra, y ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así también alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que en otras palabras, leyendo entre líneas, debemos ser ejemplos, debemos ser marcar la diferencia. Por eso dice que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Bueno, Dios está diciéndonos que debemos adquirir esa propiedad, que es una capacidad inherente de parte de Dios, es el ADN de Dios que debe de ser fundamentado, metido o fusionado en nuestro ser, en nuestra alma y en nuestro espíritu. No olvidemos que Dios es espíritu, los atributos de Dios son espirituales. Si bien es cierto, se transforman en hechos reales, físicos, materializados sobre la tierra, pero son esencia y virtud espiritual de parte de Dios, porque Dios no se ve tampoco sus virtudes y sus capacidades. La Escritura dice, o mejor dicho, Pablo escribiendo a los romanos, dice que lo invisible de Dios, lo potente de Dios, es claramente entendible o comprensible o palpable a través de las cosas visibles, de las cosas creadas, las cosas que están a nuestro alcance. Nuestro Dios es grande, pero para que sepamos o entendamos o abriguemos esa idea de que Dios es grande, que nosotros hemos creído en el único Dios verdadero y poderoso, tiene que haber circunstancias negativas de las cuales Él después se encarga de sacarnos sacarnos en victoria, no que nosotros seamos libres de esas situaciones. Tomando como referencia a Jesús, porque uno puede decir, bueno, Jesús no pasó lo que nosotros pasamos, o sea, Jesús era Jesús, o Jesús era Dios, y sin embargo la Escritura dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, en los días de su carne, o sea, cuando Él fue como yo, como usted, como cualquier otro ser humano sobre esta tierra, Él, si bien es cierto, la Escritura dice que Él no comparó ser igual a Dios y dejando su postura, o sea, digamos, su estado al lado de su Padre, Él vino a sufrir como cualquier otro hombre sobre esta tierra. Fue metido dentro de un cuerpo, o sea, dice que Dios engendró en María a través del Espíritu Santo esa persona llamada Jesús, y allí se metió, pero el cuerpo, el físico de Jesús era igual que nosotros, descendiente de María, en espíritu era descendiente de Dios el Padre, pero en carne o en sangre era descendiente de María, porque dice la Escritura que Él debía vencer en carne al pecado, o sea, debía luchar en contra del pecado estando en la carne, para que Él supiese y entendiese y participara de lo que nosotros estamos participando, esa tremenda lucha que tenemos contra nuestra carne hasta vencerla. Por eso la Escritura dice que ya no habilitamos o no andamos o no caminamos o no ejercemos según la carne, sino según el Espíritu. No vivimos la vida de la carne. Si bien es cierto, a ver si puedo explicarme. Si bien es cierto, estamos en la carne, no satisfacemos los deseos de la carne, sino que caminamos en contra de la carne. Eso nos explica Pablo en la epístola a los Gálatas. Dice, digo pues que no satisfagáis los deseos de la carne, sino que andemos en el Espíritu, porque dice que la carne se opone o es contraria al Espíritu para que no hagáis lo que quisiere. Entonces se torna una lucha bastante difícil, pero cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, a valernos de lo que Dios nos da, de su conocimiento, de su consejo, de lo que Él nos estimula a hacer, entonces vamos venciendo circunstancias, incluso más. Cuando hay enfermedades, uno puede pensar, ¿y yo por qué tengo que estar enfermo? Porque uno piensa que siempre las enfermedades son espíritu, y a veces no, porque los evangelios dicen que
que Jesús libró a ciertas personas de un azote, no dice espíritu de enfermedad o de una enfermedad. La mujer que tenía el flujo de sangre durante 12 años, dice, sé libre de tu azote. A la mujer que tenía 18 años de estar encorvada, dice, del azote en el cual Satanás tenía aquella mujer. O sea que una hija de Abraham que estaba encorvada y no podía de ninguna, incluso más, esto está en el Evangelio según San Lucas, y Lucas era médico y dice, de ninguna manera ella podía enderezarse. O sea, se ve que habían hecho exámenes clínicos y algunas cosas de ese tiempo, y esta mujer no había tenido mejoría. Pero Jesús vino y dice, al toque, como dicen los muchachos, sé libre de ese azote. Bendito sea el Dios de gloria. Dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, fíjese, como cualquiera de nosotros, con las mismas necesidades, con las mismas apetencias y con las mismas armas, ofreciendo ruegos y lágrimas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto está en Hebreos capítulo 5, verso 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, o sea, ruegos y súplicas, con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea que hizo lo mismo que hacemos nosotros. Clamamos a Dios el Padre que nos puede librar de la muerte. Al único que nos puede librar de la muerte fue oído. O sea que Dios tiene oídos, escucha el clamor, Él quiere que confiemos en Él, Él quiere escuchar tu oración y mi oración, Él quiere escuchar nuestro ruego, pero también nuestra confianza, porque si nosotros clamamos a Dios, oramos a Dios, es porque tenemos la certeza, la confianza, la convicción de que va a haber respuesta, que Él nos va a oír, que Él nos va a atender a causa de su temor reverente. Y nosotros tenemos temor de Dios, no es miedo, sino respeto, reverencia, porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es todopoderoso, el sustentador de todas las cosas, el que ha creado todas las cosas, y tenemos un cierto respeto a Él, pero no miedo, sino que debemos acercarnos confiadamente, dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente por el oportuno socorro. O sea que a Dios no hay que tenerle miedo, sino toda una garantía, toda una confianza. Pero vamos a lo otro, que es lo que, digamos, me instaba en esta mañana. La Iglesia es la que marca la diferencia, porque recién leíamos que es la sal de la tierra y también es luz. Es en medio de la oscuridad, es un faro de luz. Más que un faro, es una antorcha, pues refleja la verdad de Dios, que es el fruto, o sea, digamos, lo que reflejamos los creyentes, o la Iglesia, que está compuesta de hombres y mujeres crédulos y que viven en obediencia, en comunión con Dios, están, por decir así, presentando al mundo una faceta diferente, un hablar diferente, un comportamiento diferente, tener una respuesta diferente en sus distintas etapas de dificultades y digamos, de dependencia. Obedeciendo, cierto es, el sabio consejo de lo escritural, de la Biblia, porque si no andamos en obediencia a la palabra, es muy posible que no vayamos a tener fruto, porque Dios no escucha a la oración de los pecadores, más bien al que está arrepentido. Que no se esconde, o sea, digamos, debe haber una postura nuestra de no esconder lo que somos, sino que tiende a mostrarse, a prevalecer en el entorno, en la oscuridad. Es a eso que apunta Jesús cuando comenta una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Mateo 5:15 dice así, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea que el andar en obediencia a Dios, andar en santidad, apartados de las tinieblas y andando en luz, hay un fruto diferente, un resultado diferente que beneficia a la familia, porque dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, beneficia a la familia, a la sociedad, al país, al mundo, a la creación. Sin dudas todos hemos transitado por la oscuridad, sin saber por dónde estábamos, hacia dónde nos dirigíamos, hasta que llegó Jesús y nos dijo, amigo, no de esa manera, no es de esa forma, no es por esa senda. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nosotros hemos no solamente escuchado, sino que hemos obedecido esa voz que dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y sonó en nuestro interior la palabra arrepiéntete, vuélvete.
también Jesús dijo, yo soy la luz, y fue un indicador de que estábamos en tinieblas. Su llamado fue y es un llamado a ser diferentes. Relata la Biblia que en cierta época, o sea, en el tiempo de los jueces, que no había reyes en Israel, y cada uno, dice la Escritura allí en Jueces 17:6, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. A diferencia de nosotros, que somos iglesia, cuerpo de Cristo, y debemos evidenciar que Cristo mora en nosotros, que Él controla nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestras tendencias. Ya no hacemos lo que queremos y lo que nos parece, sino que hacemos lo que Él nos dice para que marquemos diferencia, para que seamos sal y seamos luz sobre esta tierra. Cada uno dice hacía lo que bien le parecía. Eso dice en Jueces 21:25. ¿A dónde me dirijo con este comentario? Es que se nos ha asignado una responsabilidad, o sea, una responsabilidad de mucho peso a la Iglesia, y es resplandecer en sus acciones, demostrando que en cada uno de nosotros vive Jesús. Y en esta mañana yo te invito a que tú reflexiones sobre este punto. Si bien es cierto, nosotros queremos tener victoria en todos nuestros caminos y en todas nuestras acciones, pero ¿cómo tenemos victoria si no hay problemas, si no hay dificultades, para que nosotros podamos vencer esas dificultades y podamos de esa manera corroborar o entender que nuestro Dios es poderoso, que Él está en nosotros y nos ayuda a vencer? Porque no hacemos con nuestras fuerzas ni con nuestras armas, sino con las armas que nos predispone Dios a través de su Escritura, a través de su revelación, a través de su palabra. ¿Cómo conocemos estas armas? Bueno, precisamente es leyendo la palabra. Dice así que la Escritura, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Jehová, o sea, en su ley, medita de día y de noche. O sea, va a tener un resultado diferente, va a tener un sobrante favorable a sí mismo. Y eso es lo que Dios pretende de nosotros, que marquemos diferencia, la obediencia. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, o sea, vendrán por añadidura como un premio de parte de Dios, que no debemos esforzarnos tanto en buscar lo material, porque eso sucede humanamente. Nosotros nos preocupamos mucho qué vamos a comer, y si no llego a fin de mes y me alcanzará para llegar a fin de mes, y todas esas cosas, esas interrogantes naturales que hay en cada uno de nosotros. Yo creo que Israel, cuando salió de Egipto, pasó lo mismo. Salieron de ser esclavos, estaban acostumbrados a estar bajo un régimen, bajo autoridad, bajo esclavitud, y bueno, tuvieron que empezar a conocer al Dios al cual obedecía Moisés, y tuvieron que depender exclusivamente de Dios en el desierto. O sea, no tenían ningún arma, ningún almacén, ninguna panadería, ninguna farmacia. Debían depender exclusiva y únicamente del Dios que los había sacado de Egipto. Y hoy pasa de la misma forma. Debemos confiar en Él, y Él nos va a dar armas suficientes como para que venzamos toda circunstancia. Y que ya no hacemos lo que bien nos parece, y además debemos dar un mensaje a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a marcar una doctrina, un comportamiento que, o sea, que somos diferentes, trasladar a nuestra descendencia, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que con el ejemplo, el mensaje que Dios es nuestra transformación, para que sigamos siendo faros o luces o antorchas de parte del Señor sobre esta tierra, que cada día es más oscura, es más, por decir así, más difícil de sobrevivir sobre este planeta Tierra. Este concepto nos hace pensar que mi actitud hacia Dios cambia indefectiblemente, y yo debo escuchar a Dios y obedecerle para andar en la luz que Él me ofrece a través de su palabra. Es la revelación al hombre pecador. O sea, para que dejemos de ser pecadores y seamos obedientes, dependientes y sujetos a nuestro Dios, para que podamos hacer de esta manera el cuerpo de Cristo visible sobre esta tierra. O sea, Cristo nuestra cabeza, nosotros el cuerpo, obedientes en una misma línea, en un mismo paralelismo, congregarme, que no soy un religioso, que no soy una religiosa, que he abrazado una idea, que no he abrazado una idea o una filosofía de vida, sino que soy un hijo o una hija de Dios, y que todo ha cambiado, que todo es diferente, que no es
como antes que íbamos al curandero a llevar nuestras prendas para hacer unas declaraciones o venceduras, como se decía antiguamente, o donde no había compromiso, porque la gente que va a esos lugares no tienen compromiso, no se habla de arrepentimiento, no se habla de salvación, no se habla de condenación, no se habla de infierno, no se habla de pecado. O sea, esas cosas no existen porque esto es todo falso. Pero Dios nos dice que nos conviene cambiar nuestra mente sirviendo su palabra, para que seamos luz en este mundo, y el mundo necesita de la iglesia. 4.000 millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación, Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. A medida que vamos adquiriendo esa luz a través de nuestro entendimiento, de nuestra razón, nuestro corazón se va emblanqueciendo, nuestra mente se va iluminando con la palabra de Dios, nuestro ser todo, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestros hábitos cambian totalmente, y la gente ve en nosotros un faro en la oscuridad. O sea, somos atracción para las personas que viven una vida totalmente diferente y empobrecidas. Te invito en esta mañana, busca a Dios con intensidad. Ten tiempo de oración con Él y pídele que Él te llene de su luz, para que esa luz admirable que se movió en la persona de Cristo Jesús y ha llegado hasta nosotros a través de su palabra y su Espíritu, pueda también hoy tener el mismo efecto. Porque la palabra es una palabra viva, es una palabra activa, que se activa a través de nuestra boca, pero más que nuestra boca, de nuestro propio testimonio, nuestro propio existir, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, en la feria, donde andemos, que la gente note que hay algo diferente, y ese algo diferente sea la presencia de Jesús. Las buenas nuevas de Jesús. La comunión que tú tengas con Jesús se verá en tus actos, en tus palabras, en tu comportamiento, en tu postura, en la forma que tú te mueves. Ciertamente la gente va a ver y va a preguntarte, se va a llegar a ti, se va a acercar a ti. Tú vas a tener la oportunidad de decir, conjuntamente con Jesús y conmigo, y con todos aquellos que hemos tenido esa experiencia, Cristo te ama, porque Él me ha cambiado a mí, te puede cambiar a ti también. La gente está precisando personas que le hablen positivo acerca de Jesús, que le muestren esa luz que es Cristo Jesús. No somos nosotros cerramos, nosotros nos enfermamos, como dijo Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? También está la escritura de Ezequías, el rey que enfermó, pero sin embargo, como él clamó a Dios estando en su lecho, Dios le respondió y le dio 15 años más. Dios quiere usarte, aunque pasen cosas extrañas en tu vida, eso es para que tú te fortalezcas y busques más a Dios, porque todas las cosas redundan para bien. Que Dios te bendiga en esta mañana. Padre, bendigo a la audiencia, bendigo a los escuchas, bendigo a mis hermanos y hermanas que están del otro lado del dial. Ayúdanos, Señor, a entender las situaciones que estamos viviendo, adversas o negativas, de enfermedad o de otras cosas. Ayúdanos, Dios mío, a vencer eso, creyendo en tu palabra y poniéndola por obra, cueste lo que cueste, porque tú no eres hombre para mentir, ni hombre para, Dios mío, arrepentirte.
Señor, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos fortalezcas y nos des de tu luz en forma abundante para que podamos alumbrar en este mundo de tinieblas. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una